Sí, paro ya, así que como quieras, Carl. ¿Quieres empezar? Perfecto. Bueno, retomando y ya para ir finalizando con esta clase, pasamos, como les decía, a una parte del ejercicio donde nos pide realizar un análisis matemático teórico, ¿sí? Para dar respuesta a la pregunta: ¿qué habría ocurrido con la oferta monetaria si el cociente entre el efectivo y los depósitos hubiera aumentado, pero el coeficiente reserva de depósitos no hubiera variado? ¿Sí? Ese tipo de preguntas, en ese tipo de ejercicios, donde no hay eh, números concretos, ¿sí? Obtenga, calcule, se responden siempre desde el desarrollo matemático, ¿sí? Puede a su vez, que se les pida, ¿sí? Eh, respaldar el desarrollo matemático con la justificación económica, ¿sí? Bien. ¿Por dónde empezaremos a responder esto? ¿Qué es lo que me está preguntando? ¿Qué es lo que tengo, en lo que tengo que focalizarme? Dice, ¿qué habría ocurrido con la oferta monetaria si el cociente, perfecto, cortemos ahí. ¿Qué ocurrió con la oferta monetaria? ¿O qué hubiera ocurrido con la oferta monetaria? Sabemos que la oferta monetaria es el producto de la base monetaria por el multiplicador monetario, ¿sí? Entonces, a ver, ¿sobre qué me va a preguntar? Sigo con la pregunta. Si el cociente entre el efectivo y los depósitos hubiera aumentado, pero el coeficiente reserva de depósitos no hubiera variado. Perfecto, me está hablando del multiplicador monetario. Entonces, partimos siempre desde lo que me plantea el ejercicio, desde donde yo tengo que dar la respuesta, ¿sí? En el primer ejercicio recuerden que era la demanda agregada, que variaba el gasto y variaba en la misma proporción, pero inversamente, las transferencias, ¿sí? Eso lo tenemos que tener bien claro, ¿sí? No perdernos preguntando, a ver, bueno, oferta monetaria, a ver, la oferta monetaria es una recta perfectamente inelástica a la tasa de interés que la determina la autoridad monetaria. No confundir los tantos, ¿eh? O sea, si esto es responder desde el álgebra, pues busquemos la ecuación donde yo tengo que modelizar o hacer variar. Entonces partimos del multiplicador monetario, que es igual a E más 1 sobre E más R, eso lo conocemos todos, y derivando el multiplicador monetario respecto al coeficiente efectivo de depósitos, ¿sí? Bien, acá tenemos la derivada de un cociente de funciones, ¿sí? Por regla de la derivada, que también no hace falta que lean un libro pesadito de matemática ni de análisis, vamos a YouTube, pongamos derivada de un cociente. Y por regla de la derivada sabemos que la derivada de un cociente es la derivada de el numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido todo en el denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso lo pueden ustedes ver en cualquier libro de matemática o, como les digo, en YouTube, no tengo ningún problema. Bien, entonces,
el denominador al cuadrado. Muy bien. La derivada del numerador, ¿sí? Hago variar E. ¿Cómo varía E respecto a E? Entonces, acá hay un 1 que está multiplicando, ¿sí? A E, por lo tanto, la derivada de ella misma es el factor que multiplica esa variable, en este caso el 1. La derivada de una constante es 0. ¿Sí? Por eso acá aparece el 0. Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Sí? Nuevamente, R no contiene a E, es una constante. La derivada de una constante, 0. La derivada de E, 1. Acá me queda 1 más 0, 1. 1 por E más R. 1 más 0, 1. Por E más 1, E más 1. Aquí aplico propiedad distributiva, ¿sí? O regla de los signos, como más quieran. Acá hay digo propiedad distributiva porque acá hay un 1. Entonces digo menos 1 por E, menos E. Menos 1 por menos 1, menos 1. ¿Sí? E positivo menos E, se me va, 0. Me queda R menos 1. Bien. Acá dice R menos 1 sobre E más R al cuadrado, es decir, la derivada del multiplicador respecto a E menor a 0. ¿Por qué? Porque, y atención acá, en las definiciones y en las demostraciones, debo definir a las variables. ¿Sí? Entonces, debo definir el campo, el recorrido de la variable. E es mayor a 0 y menor a 1, y R es mayor a 0 y menor a 1. Porque acá si R podría ser menor a 0, perdón, si acá R podría ser mayor a 1, pues este resultado cambia. Porque acá podría tener un R grande, un R igual a 2, supongamos. 2 menos 1 me queda positivo. ¿Sí? Entonces, lo importante acá es que cuando el coeficiente efectivo de depósito aumenta, el multiplicador monetario disminuye. Muy bien. Respondido de manera sucinta, limpia y técnica sería: la oferta monetaria hubiera disminuido ceteris paribus de haber aumentado el coeficiente efectivo de depósito. ¿Sí? Ese ceteris paribus, recuerden que me está diciendo todo lo demás permanece constante. O sea, permanece constante en este caso el coeficiente reserva de depósito. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué habría sucedido con la oferta monetaria si el coeficiente de encaje hubiera aumentado, pero el coeficiente de caja no hubiera variado? Es decir, me pregunta lo mismo que en el punto anterior, nada más que respecto al encaje. Nuevamente, me está preguntando sobre el multiplicador monetario, lo tengo que definir, parto de acá, parto de M igual a E más 1 sobre E más R. ¿Vamos a derivarlo? Sí, pero ¿con respecto a quién? Con respecto a R. ¿Sí? Nuevamente, regla de la derivada de un cociente. ¿Sí? E más R al cuadrado, porque ya lo dijimos, la derivada del numerador, fíjense en que no contiene a R, entonces la derivada de respecto a R es una constante, 0, la derivada de 1, que es una constante, 0.
por el denominador sin derivar, menos el numerador, e más 1, por la derivada del denominador. En este caso, e es una constante, no está r en este término, por lo tanto, 0. La derivada de la variable respecto a ella misma es el factor que acompañe, es la constante que acompaña a la variable. En este caso, 1. ¿Sí? 0 más 0, 0. 0 por e más r, 0. 1 más 0, 1. 1 por e más 1, e más 1. Por lo tanto, esto que tengo acá desaparece, me queda, aplico acá propiedad distributiva, menos 1 por e, menos 1 por más 1, menos 1. Nuevamente, acá tenemos la demostración de por qué cuando el encaje sube, el multiplicador baja. ¿Sí? Para todo e que sea, o que esté entre 0 y 1, y para todo r entre 0 y 1. Por lo tanto, la oferta monetaria hubiera disminuido, ceteris paribus, de haber aumentado el coeficiente reserva-depósitos. ¿Sí? Fíjense que es una derivada corta, muy corta. Y acá, por ejemplo, yo los quería invitar a que piensen un poquito. Cuando les pide derivar el multiplicador respecto a e. Y bueno, acá a lo mejor intuitivamente, viéndolo así, no sepamos responder qué pasa cuando aumenta e. Porque de repente e está tanto en el numerador y en el denominador. Está entre 0 y 1. O sea, nunca va a ser 1. Siempre r va a ser una constante menor a 1. Por lo tanto, el número mayor o menor. Bien. Muy bien. El último punto, pregunta. Y miren qué pregunta tan corta. ¿Sí? Pero esas son la oferta monetaria. ¿Cuál de los dos cambios influyó más en la disminución de la oferta monetaria? Parciales del multiplicador monetario respecto al coeficiente efectivo de depósito y reserva de depósito. ¿Por qué dice derivadas parciales? E y R. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo derivada parcial, digo la derivada del multiplicador respecto y acá digo la derivada del multiplicador respecto a R, dejando constante E. ¿Sí? ¿Qué variación, en qué variable impacta más fuerte en el multiplicador? O sea, los encajes. ¿Disminuye más el multiplicador monetario que un aumento del coeficiente de caja? O sea, de E. Esa es la pregunta. Siendo cocientes con igual denominador, eso lo podemos observar aquí, e más r al cuadrado es el cociente de ambas expresiones, nos vamos a centrar en los numeradores. ¿Sí? Vamos con el primero, r menos 1. R menos 1, sabemos que r está entre 0 y 1. Por lo tanto, y atención con esto, no se pierdan, esto es pura lógica
Simple regla de los signos, ¿eh? Si R está entre 0 y 1, R menos 1 necesariamente va a ser un número como menor a 0, ¿sí? Y mayor a menos 1. Porque R nunca va a asumir el valor 0. Si R fuera 0, 0 menos 1, el extremo izquierdo. Y si R fuera 1, asumiría el valor 0. Por lo tanto, ahí, nada más que tener esta aproximación a la matemática desde esta mirada y basta, ¿sí? Esto perfectamente ustedes lo van a, hasta intuitivamente lo van a hacer. Seguimos con este punto. Vemos el numerador de la otra derivada, es decir, menos e menos 1. Sabemos que está entre 0 y 1, ¿sí? Por lo tanto, menos e, atención, menos e va a ser menor a 0, mayor a menos 1. Por lo tanto, menos e menos 1, esto que está acá, a ver, esto en términos, diríamos, absolutos, es mayor a menos 1. Perdón, acá hay un error. No es en términos absolutos. O sea, sí, menos e menos 1, menos e menos 1 es menor a menos 1. ¿Sí? Todavía no planteo el término absoluto. Acá hay un error. Este signo es al revés. Menos e menos 1 es menor a menos 1. Ahora lo vamos a ver acá plasmado en este enlace de dos desigualdades. Fíjense. Menos e menos 1, esto que tengo acá, es menor a 1. ¿Sí? Perfecto. E es un valor cualquiera. Menos algo, menos 1, seguro que es menor a menos 1. Ahora, R menos 1 es mayor a menos 1. Por eso va a la derecha. Y a su vez es menor a 0. Tomando valor absoluto en todos los miembros de la desigualdad, a ver esto. Si yo les digo a ustedes, menos 7 es más grande que menos 1. Si lo veo en la recta numérica, menos 7 es menor a menos 1, porque el menos 1 está más cerca del 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que yo esté en el séptimo subsuelo. ¿Quién está más cerca de la planta baja va a ser mayor? Si yo estoy en el segundo subsuelo, es decir, menos 2, es mayor a menos 7. ¿Sí? Pero no nos está interesando eso, porque nos está interesando el impacto, no la magnitud. Pasa muy similar, esto pasa con las variaciones. Esto quiero que ustedes intuitivamente ya lo vayan incorporando. No me está importando la magnitud, me está importando el impacto, la variación, cómo varía el multiplicador cuando varía la variable. No es tan importante la magnitud. Lo mismo pasa con la velocidad de circulación del dinero. ¿Sí? Entonces, aplico valor absoluto en todos los miembros. Al aplicar valor absoluto, el símbolo de los valores absolutos es este barrado, ¿no? Que ven acá, en todos estos. Al yo aplicar valor absoluto, es como que multipliqué a todo por menos 1. ¿Sí? Y por lo tanto el sentido de la desigualdad cambia. Eso es muy importante. Por lo tanto, menos e menos 1 en valor absoluto es mayor a R menos 1. En consecuencia, véanlo, la derivada del multiplicador respecto a E, que tenía como numerador a R menos 1, ¿sí? Si es menor, quiere decir que el impacto
Es decir, la variación esta también va a ser menor, porque el numerador es menor al de este, que es menos e menos 1. En términos, bueno, esta parte en términos relativos podríamos obviarla si ustedes quieren. Estaría bien respondida si ustedes ponen el aumento en el coeficiente reserva-depósito influyó más que el incremento en el coeficiente efectivo de depósitos en la disminución de la oferta monetaria. De hecho, el ejercicio es muy capcioso. Es muy capcioso. De repente, como estamos en una tutoría, en una clase para, entre todos, ayudarnos a saber realmente la materia, yo les voy a hacer notar cuál puede ser la reacción de la mayoría de quien se enfrenta a un ejercicio como este y quiere dar una respuesta. ¿Sí? Supongamos que yo no tenga la menor idea de cómo demostrar algebraicamente lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Bueno. Si yo ya sé que no puedo dar esta respuesta, pero quiero responder algo, agarro el multiplicador y le pongo numeritos. ¿Sí? Ahora, atención. Si yo, por ejemplo, tengo, y si quieren tomen nota, porque esto está fuera de cualquier, digamos, clase formal. Si yo tengo un E, por ejemplo, igual a 0,5, y tengo un R igual a 0,4. Anoten eso. Tienen un E igual a 0,5 y un R igual a 0,4. Bueno, yo con esos valores calculo el primer multiplicador que me va a servir como base para comparar con todo lo demás. ¿Sí? Eso, a ver, lo hago yo acá con la calculadora. Eso da 1,67. ¿Sí? Ahora, y atención acá, y por eso en esa respuesta final dicen términos relativos. ¿Sí? Atención. Los valores son E igual a 0,5 y R igual a 0,4. Eso me da 1,67. El nuevo multiplicador es para un E prima, le vamos a llamar, un E prima, de 0,7. Es decir, que el nuevo multiplicador me da 1,55. 1,55. Si ustedes lo calculan y hacen el cociente entre 1,55 y 1,67, van a notar una caída del 8% aproximadamente. Aproximadamente podemos decir que cuando el coeficiente de caja aumenta un 40%, es decir, pasa de 0,5 a 0,7, el multiplicador se contrae un 8%. ¿Sí? Ahora bien, hasta ahí, qué sé yo, está perfecto. Pero tengo que compararlo con R, tengo que compararlo con el aumento de R. R va a asumir cualquier valor prima, o sea, R prima va a asumir cualquier valor. ¿Qué piensan ustedes?
No sé si se entiende lo que les estoy planteando. Ustedes se enfrentan a un ejercicio de este tipo, saben, están convencidos o no tienen tiempo o lo que sea, no pueden dar respuesta una respuesta técnica algebraica, y entonces apelan a los numeritos para por lo menos dar una respuesta y después, bueno, remarla, ¿no es cierto? Acá Marcos dice en igual porcentaje que el aumento de exactamente. Ahí está el secreto. Aumenten R en un 40%. O sea, aproximadamente le va a dar 0,56, si no me equivoco. Bueno, a ver, ese nuevo multiplicador es 1,42. ¿Sí? Si ustedes hacen el cociente entre 1,42 y 1,67, ¿sí? Le da 0,85, o sea, un 15% se redujo el multiplicador. Un aumento en la misma proporción, o sea, en términos relativos, en la misma proporción de R, produce una caída del 15% respecto al 8 que producía E. Bien. ¿Por qué la capciosidad de este ejercicio? Porque muchos de ustedes hubieran hecho lo siguiente. Muchos de ustedes, digo, todos nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Nos íbamos al cuadrito, es más, lo dice el texto, miren. Acá. Esta disminución se debe al aumento significativo y simultáneo de los coeficientes reserva depósito y efectivo depósito. Y alguno hubiera podido confundirse y decir, ah, mira, la variación del efectivo depósito 140% y la variación de la reserva de depósito 50%. Por lo tanto, quien tuvo más efecto sobre el cambio en el multiplicador es la relación efectivo-depósito. Esto lo ven acá. En el cuadrito lo ven acá. Efectivo depósito de 0,17 a 0,41. Ese es el incremento del 140%. Y del 0,14 al 0,21 es un incremento del 50%. Muy bien. No sé si alguien lo pensó así, pero puede ocurrir. ¿Sí? No lo quería dejar pasar, me parecía una capciosidad interesante que puede aparecer. ¿Sí? Puede aparecer. Bueno, de esta manera terminamos con esta clase y quedo a disposición de cualquier pregunta en estos minutos que quedan. No sé si se entendió, si hay alguna duda puntual respecto al álgebra, respecto a cómo se responden los ejercicios. Eh, por supuesto que el conocimiento es libre y nos ha facilitado a todos esto de aprender, queremos igual es bueno ir por ahí a esos libros medio densos que a nada por ahí comenzamos a... Generalmente no nos gusta aquello que
no entendemos. Sencillo. El trabajo práctico número 1, ¿sí? A ver, acá si se los hago ver. Trabajo práctico número 1, esa parte es una de las penas, ¿sí? Responder a la pregunta en el modelo renta-gasto con impuestos proporcionales a la renta, las variaciones del nivel de renta originada, es decir, el punto 2. Ustedes lo pueden acceder ahí, ¿sí? Tomen nota de eso, punto 2. Háganlo ustedes solos. Apliquen el concepto de regla de la cadena, ¿sí? Otra cosa que tienen que saber, normalmente en las derivadas, algo que está en el cociente, perdón, algo que está en el divisor, o sea, en el denominador, normalmente lo llevamos al numerador. Quiero que lo vean a esto. Si yo tengo 1 sobre X, es lo mismo que decir X a la menos 1, ¿sí? Bueno, cuando yo digo X a la menos 1, lo llevo al numerador, multiplicando, ya lo saqué del denominador. Y ahí comienzo a derivar. Ahora, no confundirse, como ya vimos acá, eso cuando tengamos la derivada de un cociente de funciones, es decir, cuando tengamos una variable arriba y abajo también. Los invito a que ustedes rehagan solos el punto 2 del trabajo práctico 1. ¿Sí? El punto 1 de este trabajo que vimos ahora lo van a resolver. Les tengo confianza que de acá al próximo jueves alguno me diga lo pude resolver. ¿Mm? El trabajo resuelto va a estar subido a partir de hoy. La idea no es un trabajo práctico, no lleva nota, solamente lleva la nota de ustedes, digamos. ¿Mm? De saber si vamos aprendiendo y vamos dominando la materia. Alguien me comentó por ahí que los ejercicios que se daban, o que yo daba, no eran estrictamente los ejercicios que eran del trabajo práctico y demás. Los ejercicios del trabajo práctico no los podemos, yo por lo menos, en este momento, en este espacio, no los vamos a resolver porque justamente es una instancia de evaluación de los profesores de la cátedra a ustedes. Tampoco es bueno que algunos subestimen algunos ejercicios, sea porque sean o muy simples o porque sean raros, ¿sí? Todo debe ser tenido en cuenta. Recuerden que todo lo que se dicta está acordado y avalado por la cátedra, cuya máxima autoridad es la profesora Aguirre. Por supuesto que en estas tutorías no se avanza sobre otros temas, ¿sí?, que no se hayan dictado, ¿sí? Mi objetivo personal casi es que ustedes cuando se enfrenten a un trabajo práctico o un examen parcial o final, ni hablar si es oral, este es mi objetivo de corto plazo, ¿sí? Ya le respondo ahí a Matías la pregunta esa, ¿sí? El objetivo de corto plazo es, en el examen, ustedes tienen que tener el cerebro abierto para poder abordar la pregunta desde todas las aristas, desde la parte matemática, económica, gráfica, etc. ¿Sí? Ese es mi objetivo de corto plazo. Y de largo plazo sería extraordinario que a todos algo nos quede de esta materia, porque nos va a ser muy útil en la vida cotidiana, ¿sí? En el devenir de acá hasta que dejemos de estar.
La pregunta era si, según los clásicos, la inflación responde a un problema monetario o fiscal. Esa es una pregunta bastante interesante. ¿Sí? ¿Es un problema fiscal o un problema monetario la inflación? ¿Sí? Esto lo vamos a ver fuertemente, seguramente, en modelos de oferta y demanda agregada, inflación, desempleo. ¿Sí? El trabajo, este lo vamos a subir al campus y después lo vamos a reenviar a los grupos de WhatsApp. Por favor, consulten ustedes de acá hasta el jueves, miren, tienen toda una semana, no importa el momento. Yo les había puesto 10 a.m. de hoy como tope, como para recibir las consultas. Podemos organizar en el grupo un momento en el que todos pregunten, yo reviso, hago una guía de preguntas, y el próximo jueves respondemos, iniciamos la clase respondiendo esa guía de preguntas. ¿Mm? Dinero de alta potencia, pregunta acá. El dinero de alta potencia es la base monetaria. O el dinero primario. Así que bueno, chicos. Sigan estudiando, mucha fuerza, pila, gana, y gracias por quedarse hasta las 8, 2 horas de clase. Muchas gracias, y estoy a su disposición, sea por WhatsApp, no hay problema.